Buenos días, República Dominicana. Buenos días a todos los que en sintonía están con este espacio a la misma hora por Telecentro, Canal 13. Hoy, hablarles en este 9 de diciembre del año 2024, como es costumbre, Cristian Cabrera por aquí cada lunes, sobre diversos temas, si así me lo permite el santo tiempo. Ley del DNI, mejor dejarlo guardado. El caso de Siria, y uno se pregunta si Joe Biden estará boicoteando el futuro de los Estados Unidos y el dominio hegemónico que se presenta. Los combustibles hacia abajo, y hablaremos brevemente sobre la firma de Juan Soto, que parece que ayer picó con un piquito de oro. Y yo quisiera arrancar por ahí precisamente porque el dominicano tiene nueva casa, pero cercana a la anterior. Juan Soto ha firmado, según reporta MLB, por 765 millones de dólares y unos 15 años con los Mets de Nueva York. Es decir, que se convierte ahora en el dominicano y en el beisbolista con el contrato más grande de la historia del béisbol hasta este minuto, por supuesto, y con ello pasa a la historia en esa dimensión. 765 millones, pero además de eso, estamos hablando de que habría una bonificación de 75 millones de dólares si se cumplen algunos estándares. Ese contrato a 15 años, evidentemente es prácticamente el cierre de su carrera, destinado a vivirlo con ese equipo. Habrá que esperar, aguardar por alguna información de mayor profundidad cuando los Mets oficialicen ese acuerdo, cuando el mismo Juan Soto tome algunas palabras sobre el tema, cosa que dudo ocurra antes de los actos y todo lo demás. Por ejemplo, si al final de los 10 años Juan Soto cumple con unos estándares, es probable que le toquen entre 51 y 55 millones de dólares de bonificación. En fin, por ahí va un poco la cosa. Eso es mucho dinero en cualquier escenario donde usted lo mida, y eso tiene de alguna forma un impacto en la historia. Ahora, no será más pagado que Shohei Ohtani, porque hay mucha gente que dice, no, pero Juan Soto ahora será más pagado que Shohei Ohtani. No será más pagado que Shohei Ohtani porque el contrato de Ohtani por 700 millones de dólares es a 10 años, es decir, que tiene un promedio de pago anual de 70 millones de dólares por año. En el caso de Juan Soto es un contrato más extenso, aunque tenga más monto, 765 millones de dólares, lo que equivale a más o menos unos 51 millones de dólares anuales. Unos 51 millones de dólares anuales, por lo que Juan Soto se convierte en el jugador con el contrato más voluminoso en términos de dinero, y ahí digamos que reafirma lo que de alguna forma se entiende. Hoy en día en Grandes Ligas usted no es el mejor jugador porque tenga el contrato más alto. Usted es el mejor jugador porque usted tenga la capacidad de vender más camisetas. Y cuando hablo de vender más camisetas, me refiero al sentido figurado de lo que simboliza el impacto de una figura mercadológica. ¿Y por qué digo esto? Nosotros es una estrella de jugador, sin dudas. El mejor dominicano que hay posiblemente hoy en escena en Grandes Ligas con el bate. Ahora, además de eso, Juan Soto tiene una condición, y esa condición es esencialmente que logra empatizar con el público. Y esa empatía, ese arrastre que genera con el público, le induce a todo un esquema de negocios que Grandes Ligas está acoplado para él y que por tanto le saca mayor capital. Y ese capital se refleja sencillamente en ese contrato que ha conseguido, reitero, por 765 millones de dólares, una eventual bonificación que podría elevarlo a unos 805 millones de dólares por 15 años con los Mets de Nueva York. Es decir, que Juan Soto ya se enmarca en la historia. Para que tengamos una referencia, ¿ustedes se acuerdan cuando
Alex Rodríguez firmó por 200 y tantos millones de dólares. En aquel momento fue primero con Texas, luego ese contrato tuvo una reestructuración cuando pasó a los Yankees de Nueva York y se convirtió en ese momento en el jugador más pagado de las grandes ligas. Bueno, fíjense cómo va esto evolucionando. Fíjense cómo esto va evolucionando y ya hay una lista que se extiende más que eso. Mis éxitos a Soto y que pueda hacer el trabajo para el que se le pague, sobre todo ya un pelotero en esas condiciones, uno lo que debe desearle es salud para que pueda desarrollar su carrera. Bueno, por otro lado, quisiera darle unos consejos, ahora que estamos en una época especial, unos consejos de electricidad, que sobre todo son incentivados por la Superintendencia de Electricidad y que de alguna forma yo creo que vale la pena compartirles porque en esencia allí usted puede encontrar mejores condiciones. Y hablo de cómo ahorrar energía en esta época del año. Bueno, nosotros llegamos a una época del año donde el consumo de energía puede dispararse y ese consumo de energía por una serie de elementos que ingresan al hogar, lo mejor es que se mantenga en niveles bajos y se mantenga en niveles bajos porque así usted se ahorra unos chelitos. ¿Cómo puede hacerlo? Bueno, de entrada usted puede ahorrarse un menudito utilizando luces LEDs como parte del ejercicio de decoración navideña que usted tiene. Cuando usted tiene luces LEDs, usted tiene cerca de solamente el 10, 15, 20% del costo total de lo que simbolizaría esa misma iluminación, qué sé yo, para el arbolito o para el decorado exterior de la casa con los bombillitos. Usted ahí se ahorra un dineral. Además de que esas luces tienden a tener una mayor expectativa de vida porque no depende de que se les rompa un bombillito como muchas otras y eso de alguna forma también le beneficia a usted. De manera que es una exhortación que utilice bombillitos de esta naturaleza, pero además también el enchufado y desenchufado de las luces navideñas. Usted no hace nada teniendo 200 días esas luces conectadas permanentemente porque primero, esas luces tienen una vida útil, pero en el día no iluminan a nada. Entonces usted va a pagar energía por algo que no ilumina nada. Ahórrese ese dinero utilizando ese mecanismo y utilizar algunos decoraciones basadas en escarcha, en elementos brillantes, porque eso con las otras luces complementarias termina por reflejar, da un aspecto elegante y eso indiscutiblemente le evita a usted tener que colocar, en vez de esos espacios, en vez de colocar algo brillante en esos espacios, bueno, pues tener que colocar allí iluminación, por lo que de alguna forma con eso se logra un empuje importante para una época como esta. De manera que algunas exhortaciones ahí en esta etapa, porque hay dos extremos en el mundo. Está el extremo de Juan Soto con 765 millones de dólares en los bolsillos, o por lo menos en el papel, y hay el extremo de aquellos que no necesariamente tienen el dinero suficiente para pagar la electricidad, pero que quieren poner su casa bonita en Navidad. Entonces, lo mejor es optar por esos mecanismos que terminen por ahorrar energía en un contexto como este. Vamos a una pausa, regreso, venimos con más. Esto es A la Misma Hora, no le cambie. Hablaremos un poco sobre Siri, sobre la conflictiva ley del DNI y bajarán los combustibles. Manténgase ahí.